Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. William Thompson Kelvin. Terminamos hoy la serie de videos que hemos dedicado al estudio de caso de la aplicación de la metodología de Roy al programa Parceros en la ciudad de Medellín, hablando específicamente sobre la etapa de análisis cuantitativo. Para eso abordaremos los siguientes temas. Recordaremos el objetivo con base en el cual se llevó a cabo esta medición. Veremos rápidamente el mapa de cambio y los beneficios, que ya los habíamos presentado con mayor detalle en el primer video de la serie en el que hablamos sobre el análisis cualitativo. Presentaremos ya con énfasis el tema relacionado con la valoración económica y el SROI y la síntesis de resultados de impacto. El objetivo de esta medición fue valorar económicamente los beneficios y cuantificar el retorno social de las inversiones, el SROI, de la primera cohorte del programa Parceros en el grupo etario de 13 a 17 años, que correspondía a 160 niñas, niños, jóvenes y adolescentes, que fue apoyado específicamente por la Fundación Bancolombia. Se buscaba conocer cuantitativamente el efecto que se estaba generando sobre el bienestar de esta población y el valor social que se agregaba a toda la ciudad, con el fin de que se pudiese comunicar de manera adecuada y se tomaran las decisiones adecuadas para maximizarlo. Como un punto adicional, y de acuerdo a lo que vimos en el video anterior en el que tuvimos la oportunidad de conversar con Carmen Saenao, vimos que estos resultados también sirvieron de apoyo en el proceso de adopción del programa Parceros como un acuerdo del municipio, dejándolo como una política pública, de tal forma que vemos en este caso un efecto y un impacto claro de poder contar con esta información para poder facilitar la toma de este tipo de decisiones. Como ustedes recordarán, en el mapa de cambios del grupo Parceros, de acuerdo con la metodología con base en la cual se llevó a cabo, se tenía una intervención sobre un grupo, este grupo de 160 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 13 a 17 años, en donde se les generaban habilidades para la vida, basados en la autoestima, la confianza, el amor, elementos claves que garantizaron el resultado y que lo vimos en el primer video y lo validamos en la conversación que tuvimos con Carmen Sanao, cuyo video también pueden encontrar como la segunda parte de esta serie, generando esto beneficios tanto para las familias como para la sociedad y la comunidad en general. Ya hoy vamos a ver específicamente de estos elementos que se estaban impactando con el desarrollo del proyecto, cuáles se llevaron a la valoración y a la medición económica y cómo se llevó a cabo este proceso. Dentro de estos beneficios vimos que había un componente que tenía un impacto en generar mayores ingresos para la población beneficiada, esto asociado con el mejoramiento del nivel de escolaridad, toda vez que se lograba que muchos de estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes se reintegraran y pudieran terminar exitosamente sus estudios de educación media y accedieran a una formación técnica o profesional. También, pues como vimos en los testimonios que se mostraron en el primer video, ellos comentaban sobre la importancia que le daban ya en este momento a desarrollar un proyecto de vida en la legalidad. Algunos para emplearse, algunos para llevar a cabo emprendimientos, en fin. Y adicionalmente, pues hay un mejoramiento en temas de seguridad en la ciudad y en estas zonas en donde vivían los muchachos, en donde se llevó a cabo el proyecto. Por otro lado, se evitan costos a la sociedad relacionados con la reducción de la delincuencia y la reincidencia. Como ustedes bien saben, para esta población se trabajó con niñas, niños, jóvenes y adolescentes que ya habían sido vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente. Y con esta intervención lo que se disminuiría el riesgo de que ellos reincidieran y continuaran por esa vía de la ilegalidad y más bien desarrollaran una vida en la legalidad. También se hicieron trabajos de acompañamiento que buscaban reducir en algunos casos el consumo de sustancias psicoactivas, en otros casos eliminarlo, y esto pues con los consecuentes beneficios sobre el sistema de salud al reducir esos costos, tanto para el sistema como para cada uno de los individuos beneficiados con el proyecto. Ya para el tema de la valoración económica, se trabajó aquí con una combinación de diferentes metodologías. Incluimos transferencia de beneficios en lo que tiene que ver con el beneficio social asociado con la reducción del crimen en la ciudad. Ya vamos a ver más adelante cómo se desarrolló. Trabajamos también con la metodología de costos evitados
en lo que tiene que ver con el costo que se evita del sistema de responsabilidad penal adolescente asociado con la reducción de los niveles de reincidencia de estos jóvenes en esas actividades, y los costos evitados al sistema de salud relacionados con la reducción de la dependencia y el consumo de estas sustancias psicoactivas, y también el mejoramiento de la calidad de vida de esta población. También se trabajó con precios de mercado en lo que tiene que ver con los ingresos adicionales que se generan en esta población, en el caso o en el grupo específico de los jóvenes que ya podían reingresar a la educación, terminar su educación media y acceder a una educación formal o desarrollar alguna actividad productiva más adelante. Entonces, estos son los componentes de valor y de todos los beneficios que se generan, los que en este momento podían ser cuantificados y nos permitían llevar a una medida monetaria los beneficios que se generó con el desarrollo de este proyecto. En cuanto al tema de la reducción de la delincuencia juvenil, vemos que hay tres elementos fundamentales que componen el valor que genera llevar a cabo actividades asociadas con la prevención, que en este caso es el elemento fundamental. Uno está en la reducción de costos al sistema judicial. Entonces se evitan costos al sistema judicial, al sistema criminal asociados con todo el tema de la policía, de las cortes, de la prisión y todo lo que involucra el llevar a cabo esos procesos cuando los jóvenes cometen este tipo de delitos y deben ser capturados, procesados y en algunos casos internados. Hay un costo sobre las víctimas, que son aquellas personas que sufren de estos eventos o que son víctimas de los crímenes, de los delitos, que puede ser un robo a mano armada, en fin. Y en este caso pues hay una pérdida de bienestar que incluye los daños físicos, psicológicos, los daños morales que percibimos los individuos que en algún momento podemos llegar a ser víctimas de este tipo de situaciones. Y en ese caso esa medición se hace a través de métodos de valoración contingente, como lo veíamos en el primer video de toda la serie que comenzamos, donde hablábamos en general de los métodos, del método de valoración de CERROI, y hacíamos un énfasis en la importancia de tener claro las diferencias entre precio, valor y costo. Aquí en este caso pues vemos que en el tema de costos al sistema judicial estamos trabajando claramente con un costo, en el tema de costos a las víctimas estamos trabajando con un valor. Por eso la metodología en este caso es la de valoración contingente, o la que utilizamos para este caso específico, que fue la transferencia de beneficios provenientes de un estudio en el que se hizo una valoración contingente para este tipo de situaciones. Y el otro costo, que es un costo de oportunidad de los infractores, que viene de los precios de mercado. En este caso este costo tiene que ver con el costo de oportunidad que tienen las personas o estos jóvenes al ser vinculados al sistema de responsabilidad penal, porque al estar retenidos pues pierden la posibilidad de desarrollar una actividad productiva y por lo tanto hay unos salarios perdidos, hay una pérdida de ingresos que tienen por no tener esa posibilidad al estar vinculados dentro del sistema. Entonces ya para nuestro caso específico, el primer componente tiene que ver con los costos evitados, y en este caso tiene que ver con el costo evitado a la ciudad asociado con los costos de internación de los sistemas en los centros de internación preventiva. Cuando un joven comete un delito en la ciudad de Medellín, es llevado al sistema de responsabilidad penal adolescente y se le inicia un proceso de restablecimiento de derechos que en ocasiones incluye la internación en un centro especializado en donde se llevan a cabo procesos de resocialización. El costo mensual para el año 2017-2018 superaba los 2.500.000 por mes para cada uno de estos jóvenes. De acuerdo con las estadísticas que maneja la Secretaría de Seguridad y Convivencia para la Ciudad y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se tiene que en promedio en ese rango de edad de 13 a 17 años se tienen de 4 a 5 reingresos. Es decir, que durante ese periodo de tiempo pueden cometer de 4 a 5 delitos estos muchachos, en caso de que no se lleve a cabo un proceso de resocialización adecuado. Y por cada vez que ingresan a estos centros, el tiempo de internamiento preventivo mínimo es de 4 meses. Por lo tanto, evitar el ingreso de un joven en cada ocasión a estos centros de internamiento preventivo genera ahorros que superan los 10 millones de pesos por cada joven evitado. Ahora, si lo tenemos en cuenta para toda la ciudad, el costo total para Medellín de este concepto de internación supera los 16.000 millones de pesos anuales,
y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, pues la mayoría de personas y la mayoría de delitos que se cometen en la ciudad están entre los 18 y los 28 años. Por lo tanto, pues es importante trabajar sobre ese segmento de la población. Entonces aquí hay un componente de costo evitado. El otro componente es el costo que se evita del sistema de salud, y en este caso asociado con el consumo de sustancias psicoactivas. Cuando hay una persona, un individuo, consume este tipo de sustancias regularmente y llega a tener un proceso de adicción, esto pues le genera una pérdida de años de vida sana, que se conocen como avisas, y años de vida perdidos, que son los ABP. De acuerdo con las estadísticas del del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Sistema de Naciones Unidas, la pérdida, digamos, promedio, ese es un promedio global, en este caso no se tuvo acceso a información específica para tener un promedio local, es que un individuo que consume ese tipo de sustancias, el promedio global es que tiene una pérdida de 0.068 años de vida sana por consumo de estas sustancias y 0 y hasta 0.072 años de vida perdidos. Esto significa, de acuerdo con la metodología a través de la cual se establece este cálculo de cuánto cuesta a la sociedad estos años de vida perdidos y estos años de vida sana perdidos, se cuantifica con base en el PIB per cápita del país y se cuantifica, digamos, por 3. Eso es como una forma de cuantificar el valor estadístico de la vida. Tiene pues muchas discusiones, tiene muchos puntos de vista y sobre todo mucha polémica por el hecho de pretender establecerle un valor económico a una vida, pero simplemente es una forma de poder llevar este tipo de situaciones a estos análisis. Entonces es una forma de capturar parte de ese valor. Entonces con base en eso se establece que el beneficio social esperado de reducir, porque que cada individuo de esta población deje o reduzca el consumo de sustancias psicoactivas, se genera beneficios que están cercanos a los 14 millones de pesos por caso evitado. Entonces ahora vamos a explicar un poco más de qué se trata ese tema de los costos evitados. En el caso, los costos evitados corresponden a los ahorros que se hacen a la sociedad por el desarrollo de actividades de prevención, en este caso asociadas con la prevención de actos delictivos por parte de la población de niñas, niños, jóvenes y adolescentes que han sido vinculados al sistema de responsabilidad penal y que fueron atendidos por el programa Parceros, y también por la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en esta población, con lo cual se generan beneficios para toda la sociedad, no solo para ellos. Entonces, la metodología de costos evitados se aplica mucho también en el mundo de la economía ambiental cuando se valoran impactos ambientales, cuando se hace una valoración económica de los impactos ambientales. Y aquí tenemos que tener claro que se trata, que debemos enfocarnos realmente en esos costos que se evitan a toda la sociedad, no solo en los que se pueden estar transfiriendo o externalizando. Para eso tenemos un ejemplo acá de un tema actual en el país, en este caso relacionado con la salud. Entonces, por ejemplo, si tenemos una población, la sociedad en general, el objetivo de toda la sociedad es que tengamos una salud adecuada, que todos vivamos sanos. Para eso, pues el objetivo del sistema de salud es garantizar que todo, o lograr que todos tengamos, o toda la población tenga una condición adecuada de salud. Para eso deben desarrollarse unas actividades de promoción y prevención y tener pues unos sistemas que permitan una atención oportuna. Si eso se maneja de forma adecuada, si la población en general tiene hábitos de vida saludables, si tenemos una atención oportuna en salud, pues hay unos costos moderados para el sistema para garantizar estos niveles de atención y hay unos costos mínimos para la sociedad, por cuanto se reducen los gastos médicos, los gastos de atención, los costos de oportunidad asociados con enfermarnos y la pérdida de bienestar que esto implica. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si desarrollo actividades de promoción y prevención y atención oportuna, voy a tener unos costos evitados para toda la sociedad por cuanto se mejora la salud de la población. Por otro lado, si me enfoco en reducir costos al sistema, por ejemplo, recortando las actividades de promoción y prevención y estableciendo barreras de acceso para la atención de algunas patologías, pues eso en el corto plazo le está reduciendo costos al sistema, pero solo en el corto plazo.
pero esa reducción de costos al sistema se hace a costa de una externalización de costos a la sociedad, por cuanto la sociedad se va a enfermar en el largo plazo, tiene más riesgos de que las patologías que no se trataron oportunamente se compliquen, y eso pues al final va a ser más costoso para toda la sociedad, incluido el mismo sistema de salud. Entonces ahí en esa situación, por ejemplo, no hay un costo evitado, ahí es una externalización y un mal manejo de la situación que al final va a generar más costos a la sociedad. Cuando se hace la primera alternativa, que es la de manejar un sistema de prevención, es cuando se tienen beneficios reales y se evitan. En este caso, con la intervención del programa Parceros, lo que se observa es que se logra realmente una reducción de la incidencia de estos jóvenes en esas actividades delictivas y se genera un cambio de vida. Por lo tanto, aquí podemos hablar claramente de que si hay un costo evitado, tanto para ellos como para la sociedad en general. Este pues es un paréntesis para tenerlo en cuenta y siempre que se hable de costos evitados, tener clara el enfoque que debemos tener en cuenta y el tipo de información que se requiere para poder capturar esta información y llevarla a nuestro análisis. El otro componente que se incluía dentro de la valoración fue el beneficio social de reducir la delincuencia. Como les veíamos en una imagen anterior, en este caso la forma de cuantificarlos a través de la valoración contingente, por cuanto estamos hablando de un valor. O sea, es cuánto vale para la población en general, cuánto vale para nosotros tener menos riesgo de ser víctima de un crimen. En este caso, pues no teníamos los recursos ni el tiempo para llevar a cabo este estudio a través de un método primario en la ciudad de Medellín, entonces trabajamos con la transferencia de beneficios y para eso lo que se hace es hacer una búsqueda exhaustiva de estudios en donde se haya medido ese valor en otras sociedades. Se hacen unos controles para garantizar que el estudio haya sido bien hecho, que el valor sea adecuado a las condiciones del estudio que se está llevando a cabo acá y que el valor sea válido para la transferencia. Para eso se pueden hacer diferentes aproximaciones. Hay una forma que es transferir la función de beneficios si se dispone de ella. Si tengo varios estudios puedo trabajar con los valores y hacer un manejo estadístico y transferir de esa manera para hacer, digamos, más controles, o como lo hicimos en este caso, que es transferir un valor puntual. Entonces para este caso trabajamos con un ejercicio de valoración económica de la reducción del crimen en la Bahía de California, publicado en el 2011 y que fue desarrollado por Bishop y Murphy. En ese estudio originalmente se midió la disponibilidad a pagar por hogar para evitar un aumento del 10% de los crímenes violentos en la Bahía de California y la disponibilidad a pagar por hogar para evitar un crimen por cada 100.000 habitantes. En ese caso, ese estudio se llevó a cabo en el 2010, 2011, y los valores se trabajó mediante encuesta telefónica con una muestra significativa, y los valores que se obtuvieron ya después de haber hecho todos los controles es que cada hogar tenía una disponibilidad a pagar de cerca de $472 para una reducción del aumento o para evitar el aumento del 10% de crímenes violentos. Miren que aquí estamos hablando de crímenes evitados, y en el caso de la DAP por hogar, para evitar un crimen por cada 100.000 habitantes. Entonces, la transferencia se hacen unos controles de acuerdo con variables socioeconómicas de la población a la que vamos a transferir, en este caso Colombia, el departamento de Antioquia específicamente, y se indexan los valores para llevarlos, digamos, a las unidades monetarias que necesitamos para nuestro estudio. Entonces, al hacer esa transferencia, ya expresadas esas cantidades aplicadas o ajustadas a las condiciones socioeconómicas de la población en Antioquia, para el año 2018, expresada en pesos, la disponibilidad a pagar por un hogar para evitar un aumento del 10% de los crímenes violentos estaría cercana a los 93.000 pesos. ¿Sí? Anualmente, y en el caso de la disponibilidad a pagar por hogar para evitar un crimen por cada 100.000 habitantes, estaríamos hablando de 2.643 pesos. Entonces, estos valores, digamos, ya están ajustados de acuerdo con los niveles o con el salario mínimo mensual legal vigente para Colombia en el año 2017-2018, pues los valores corresponden, digamos, con lo que realmente estaría dentro de las posibilidades. Adicionalmente, hicimos otros controles para garantizar que no se está exagerando, digamos, en el valor que se va a transferir, y en este caso lo que hicimos fue tomar, de acuerdo con las estadísticas de la ciudad,
enfocarnos específicamente en el 10%, una reducción o evitar el crecimiento del 10% del crimen, de los crímenes cometidos por los niñas, niños, jóvenes y adolescentes en ese rango de edad, entre los 14 y los 28 años. Para el periodo, para el 2017, se tuvo que en ese año fueron un total de 2.560 crímenes, por lo tanto el 10% equivale a 256 crímenes. Ya ajustando esos valores acá, pues significa que la disponibilidad a pagar por evitar un crimen en Antioquia por cada hogar estaría en los 362 pesos. Y eso, para proyectarlo a toda la ciudad, lo que hicimos fue asumir que este valor puede ser pagado por el 50% de los hogares de los estratos 4, 5 y 6, también para hacer otro control y hacer una estimación bastante conservadora de este valor. Y eso nos da un poco más de 34 millones de pesos por evitar un crimen. Es decir, ese valor que estamos calculando aquí es, es la forma de medir el equivalente al beneficio social de reducir un crimen cometido por este grupo de población en la ciudad de Medellín. Ya con base en esos, entonces ya tenemos los costos evitados que corresponden al sistema de salud, del sistema de responsabilidad penal adolescente, tenemos el beneficio social de reducir el crimen y el último componente que nos falta incluir es el asociado con el aumento de los ingresos que va a tener esta población relacionado con mejorar su nivel de escolaridad. Entonces, para este caso trabajamos con la información disponible en la comunidad de egresados de Antioquia, que sacan una estadística anual. Para ese año se tenía que la diferencia salarial entre un graduado con formación técnica versus una persona que no ha terminado su educación media estaba alrededor del 23%, y ya estimando, digamos, una vida profesional hasta los 20, hasta los 63 años, que es la edad que se maneja en Colombia, y estableciendo un inicio, digamos, de vida productiva hacia los 20 años aproximadamente, nos da que el valor de esa diferencia, el valor presente neto de esa diferencia, estaría en alrededor de 94 millones por individuo. Aquí pues estaríamos trabajando con un precio de mercado, en este caso el correspondiente al salario mínimo mensual vigente para Colombia en ese año. Entonces, ahí ya tenemos todos los componentes de valor y las diferentes metodologías que se utilizaron en cada uno y los resultados que se obtuvieron. Ahora vamos al tema del impacto. Entonces, para el trabajar o dimensionar el tema del impacto, como ustedes bien saben, en el desarrollo del estudio tuvimos conversaciones con cada uno de los individuos de esta cohorte, para algunos de los participantes, con sus familias, con los parceros que hacen el acompañamiento psicosocial. También tuvimos conversaciones con las personas de la Secretaría de Salud y Convivencia, del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, y también tuvimos en cuenta las estadísticas que se manejan a nivel nacional por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por parte aquí del sistema también de responsabilidad penal adolescente, y además tuvimos en cuenta soportes encontrados en la literatura que podían determinar cuál era el grado de efecto que se podía tener. Entonces tenemos que, recuerden que estamos hablando de una población de 160 muchachos del grupo en el cual se llevó a cabo la evaluación. Entonces lo que tenemos es que si no se hiciera el programa Parceros, si esos muchachos siguieran con su vida normal, una vez fueron vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente, se tiene que el 63% van a continuar en actividades delictivas, es decir, solamente el 37% puede dejar de hacerlo, ¿sí? Aunque no haya participado en el programa Parceros. Eso pues significa que también puede haber una reducción de la incidencia del 63% en los crímenes que desarrolla este segmento de población en la ciudad. El aumento del nivel de escolaridad lo que muestra es que la estadística nacional y la estadística local es que de esta población solamente, o sea, hay un nivel altísimo de deserción, y en este caso solamente el 23% de 160 jóvenes, solamente el 23 o 23 de cada 100 culminan exitosamente sus estudios de educación media y acceden a una educación técnica.
El consumo de sustancias psicoactivas pasa lo mismo, el 63% mantiene el consumo o incluso lo incrementa, y eso pues genera el consecuente efecto en años de vida saludable perdidos y años de vida perdidos. Y por lo tanto también en los tratamientos de desintoxicación. Ya pasado eso al grupo que estamos trabajando de 160 personas, significa que sin parceros se tendrían 101 casos, 101 muchachos que seguirían cometiendo delitos en ese rango de edad hasta los 28 años y más adelante también, seguramente, o aunque en este caso desafortunadamente cuando se mantienen actividades delictivas su expectativa de vida es bastante corta. Teníamos que es en promedio de 4 a 5 reingresos, o sea, 4 a 5 delitos que cometen esos jóvenes en ese segmento, en esa edad, en ese rango de edad. Entonces cometerían en total 403 delitos para ese grupo de población, y lo mismo digamos con cada uno de los componentes. Solamente 37 terminarían el bachillerato, 101 continuarían consumiendo sustancias psicoactivas, y eso significa que se tendrían en total cerca de 7 años de vida sana perdidos, años y cerca de 7 años de vida perdidos en total, y se tendrían que hacer 101 tratamientos de desintoxicación durante ese periodo. Ahora, ¿qué pasa con el desarrollo del programa Parceros? En este caso, vemos que la reincidencia se reduciría del 63 al 44%, lo cual significa que se evitaría que 30 jóvenes de este grupo de población siguieran desarrollando actividades delictivas, con lo cual se evitarían un poco más de 120 crímenes en la ciudad cometidos por ese grupo de población. Se lograría que no solo 37, sino 48 muchachos culminaran sus estudios de educación media y accedieran a la educación técnica, o sea, habrían 11 muchachos adicionales que tendrían un cambio total en ese tema. Y en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, pues ya vemos que también serían 30 las personas que dejarían de consumir o reducirían significativamente su consumo, con el consecuente beneficio en los años de vida saludable perdidos que se evitan y los años de vida perdidos que se evitan. Y también pues el componente de beneficio en estos 30 casos de tratamientos de desintoxicación que se estarían dejando de hacer porque ya no serían necesarios. Entonces aquí tenemos ya la cuantificación como tal del impacto en número de casos evitados, en número de reincidencias evitadas y de crímenes evitados en la ciudad, y de ingresos adicionales que podrían generar. Ya de acuerdo con los valores que habíamos cuantificado anteriormente y que les habíamos mostrado, ya se determina el costo por cada caso que se está evitando. Ya veíamos por crimen evitado, por los costos que se evitan al sistema de responsabilidad penal adolescente, por los ingresos adicionales que se generan por cada individuo, por los avisas evitados, los ABP evitados, y por los tratamientos de desintoxicación evitados. Y ya con base en eso se calcula el valor presente neto del impacto que está generando, del impacto social del programa. Entonces con esto vemos que el beneficio del programa, el valor presente neto de los beneficios, ya recortando, recuerden que cuando vimos en la primera fase del análisis cualitativo, cuando estábamos viendo los inputs, el costo o la inversión para este grupo etario en el que se llevó a cabo la evaluación fue de 434 millones, un poco más de 434 millones, lo que se invirtió durante ese periodo. Y descontando ese valor de los beneficios que se obtuvieron, pues se tiene un beneficio neto que supera los 5.500 millones de pesos. Esto significa que el proyecto genera una rentabilidad social del 1.270%. O sea, por cada peso que se invierte, generamos 12.7 pesos en beneficio social. Entonces, esto lo que muestra es que claramente es un proyecto positivo que crea valor social, que aporta valor social y que mejora las condiciones de vida de toda la población, y por lo tanto se justifica su existencia y se justifica la inversión que se hace en este proyecto. Esto también, ya para cerrar y teniendo en cuenta lo que había mencionado al comienzo,
Esta información fue tenida durante el proceso que se llevó a cabo y las discusiones que se tuvieron en el Consejo de la ciudad para llevar este programa a un acuerdo municipal y garantizar que fuese incluido como política pública y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. De hecho, ya por estos días en la ciudad se está discutiendo el inicio y de hecho una ampliación del programa que sin duda continuará generando grandes beneficios a la sociedad en general y a la ciudad. Entonces ya con esto terminamos. Simplemente un tema acá relacionado con el análisis de sensibilidad, y es que al hacer la comparación con que solo un muchacho se salve, con que se reduzca la reincidencia en la delincuencia de un joven, con que o dos, digamos, en realidad sería 1.5, digamos 2, porque no puede ser 1,5. Con eso ya se justifica la existencia del programa. Entonces aquí vemos claramente la importancia de este tipo de actividades y la importancia de la prevención, que así como en lo social vemos claramente sus beneficios, en lo ambiental también aplica. Siempre invertir en prevención es el mejor negocio y lo será siempre. Y en temas de sostenibilidad es algo que siempre debemos tener presente. Y este tipo de análisis simplemente lo que nos va a permitir es tomar mejores decisiones, poder enfocarnos, saber cuál es el componente de beneficio, cuál es el que pesa más y sobre el que debo enfocarme con mayor énfasis. Y eso es clave y es uno de los beneficios que ofrece esta metodología. Agradezco su atención. Aquí simplemente un repaso de las referencias que se tuvieron en cuenta durante el desarrollo de este estudio, que siempre, digamos, tiene que ser muy amplia la revisión de literatura que se hace para tener suficiente información y garantizar que los resultados son suficientemente robustos y sólidos para favorecer la toma de decisiones y la comunicación transparente de los resultados. Agradecemos su atención. Como saben, siempre pueden incluir sus comentarios, sus preguntas. Vamos a comenzar una próxima serie sobre otro programa que se desarrolló en la ciudad de Medellín. La próxima semana comenzaremos a divulgar los videos y es sobre un programa Aprendiendo a Cuidarme, desarrollado por la Corporación de Amor al Niño Cariño, y cuyo objetivo es reducir la violencia y el abuso sexual sobre niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Es un programa que también genera unos beneficios importantes para toda la sociedad y vamos a conocerlo con detalle. Entonces esperamos que lo sigan viendo, esperamos sus comentarios y agradecemos su atención. Les deseo un feliz día.